Muy buenos días, Dios les bendiga. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a todas las personas que se han conectado de manera directa a nuestro programa Mis 60 Minutos con Dios de la Iglesia Virtual Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que es pertinente para las circunstancias que estamos viviendo. Tiempo de fe y restauración. Nosotros, en Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo, tenemos que ser conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Los últimos 3 años han sido para la humanidad tiempos difíciles, tiempos supremamente complejos, tiempos en los que muchas cosas se detuvieron, muchas cosas se quedaron en stand-by, quedaron detenidas, muchas cosas no pudieron seguir adelante, no pudieron progresar, proyectos, planes, ideas, cosas que teníamos programadas y que durante estos casi 3 años, que vamos para el tercer año, ha sido muy complejo poderlos cumplir, poderlos realizar. Eso significa que el detenernos en el tiempo en nuestras acciones significa que hay pérdida, significa que hemos perdido no solamente un tiempo valioso, sino quizás por nuestra edad y por nuestras circunstancias hemos perdido fuerza, hemos perdido capacidad. Las iglesias tuvieron que cambiar su modelo de predicar y de enseñar. Las personas dejaron de asistir a las congregaciones. Las iglesias tuvieron que modificar muchas cosas. Y el mundo no es ajeno a este cambio. El mundo se modificó de tal manera que se hizo más difícil las circunstancias, la economía, también las relaciones personales, y se perdieron muchas cosas en el transcurso de estos 3 años. Pero la palabra del Señor nos da promesa. La palabra del Señor nos da una promesa de restitución. Dice la palabra que Dios nos da promesas de restitución, que Dios eh, no solamente en los tiempos del Antiguo Testamento, sino en los del Nuevo Testamento, Dios restituye la salud, restituye la economía, restituye las circunstancias productivas de las personas. Nosotros tenemos en este tiempo que entender que el mundo está empezando a salir del concepto de la pandemia. Ahora hay un rumor de guerra, ahora hay un rumor de economía difícil, pero todo esto está bajo el plan y el control del Señor. Por eso, los que creemos en Dios, tenemos que ser realmente conscientes de que nosotros dependemos de Dios y no de las circunstancias, que nosotros tenemos que tomar la palabra como ese asidero al cual nos agarramos para vivir nuestros días a pesar de lo que las circunstancias y de lo que el mundo está diciendo. Dice la palabra en Joel capítulo 2, versículo 25 y 26. Lo leemos en el nombre de Cristo Jesús bajo la unción del Espíritu Santo. Dice el Señor, y os restituiré. Yo diría amén, porque el Señor nos está diciendo que Él nos restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, motivo de castigo. Y dice la restitución en qué consiste, dice la palabra, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Es una promesa maravillosa, es una promesa que nos está diciendo, sí, pudimos en estos 3 años perder cosas que se detuvieron, los proyectos, los planes, las realizaciones que nosotros pretendíamos alcanzar en estos 3 años, con dificultad, y voy a decirlo de manera real, sobrevivimos,
porque muchos partieron a la presencia del Señor, muchos se fueron, muchas familias están en luto, pero nosotros sobrevivimos, nosotros somos sobrevivientes de las circunstancias de estos 3 años. ¿Eso qué significa? Significa que el Señor tiene propósito para nosotros, significa que el Señor ha determinado que nosotros estemos aquí para cumplir alguna tarea que cada uno de nosotros debe reconocer y entender en el nombre del Señor bajo la unción del Espíritu. Pero nos está diciendo que Él restituirá. ¿Qué restituye? Los años. Quiere decir que todo lo que está incluido dentro de estos 3 años, el Señor lo restituirá. El Señor determina que nosotros veremos esas maravillas que el Señor va a hacer en nosotros y que nosotros vamos a alabarle, porque va a ser impresionante, va a ser maravilloso lo que el Señor va a hacer con nosotros. Si perdimos, como perdió quizás Job, sus hijos, su dinero, su posición, la salud, perdió todo, pero el Señor restituyó. Y la palabra del Señor nos está diciendo en este día que el Señor va a restituir lo que en estos años se detuvo, el negocio, la relación, el proyecto, el plan que nosotros teníamos. Entonces, ponga delante del Señor y pídale al Espíritu Santo de Dios que traiga a su corazón todo lo que se detuvo, todo lo que está detenido, todo lo que se complicó en estos 3 años. Tráigalo a su corazón a través de la dirección del Espíritu Santo y dígale al Señor, Señor, tengo promesa de restitución. Tu palabra me dice que seremos restituidos. Entonces, lo que yo tengo detenido es este negocio, esta relación, esta situación, esta circunstancia. Y órele al Señor y pídale que esa palabra se cumpla en su vida. Y dice la palabra, para complementar la promesa, nunca más su pueblo será avergonzado, nunca más su iglesia, nunca más su hijo, nunca más su hija será avergonzada. Entonces, hoy venimos con una palabra en la que podemos aferrarnos y decir, Señor, sé, porque sé que tú restituirás lo que hemos perdido hasta aquí. Pero lo tenemos que hacer con la fe profunda del que cree, del que tiene certidumbre, del que tiene esperanza y seguridad en que el Señor hace lo imposible. Y por eso la palabra nos enseña que la fe es nuestra arma espiritual para vencer al mundo. Nosotros estamos en el mundo y de las circunstancias de las cuales estamos hablando son las circunstancias del mundo. La pandemia, la enfermedad, la economía, la guerra, son circunstancias que el mundo nos da y nos complica la vida, nos la hace difícil. El desequilibrio social, la desigualdad, el que quienes tienen el poder lo utilizan para humillar, lo utilizan para aprovecharse de las demás personas. Pero entonces dice la palabra del Señor que la fe es nuestra arma espiritual para vencer el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de nuestras acciones en el mundo, se trata de nuestras acciones a nivel espiritual para vencer al mundo. Muchas veces creemos que por el hacer muchas cosas, que por el intentar muchas cosas, que por el ir en búsqueda de muchas cosas, nosotros vamos a vencer la situación que estamos teniendo. Pero la palabra nos va a enseñar y nos dice que lo que nosotros necesitamos es la parte espiritual que nos da la fe para vencer el mundo que está en lo natural. La palabra dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera condición. Nosotros tenemos que ser nacidos de Dios. Y voy a hacer una claridad en esto. Nosotros, olvidemos un momentico el concepto de papá y mamá. O sea, sí, yo soy hijo natural de un papá y de una mamá que tiene nombre y apellido y lo reconocemos, lo amamos y es tremendamente importante para nosotros. Pero aquí está diciendo que nosotros somos nacidos ¿de quién? De Dios. Vamos a hacer una claridad. Dios creó al hombre, ¿sí? Dios creó a Adán. Dios, una creación. Pero cuando viene Jesucristo,
nosotros nacemos de nuevo. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, estamos en la condición de la que nos habla la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién vence al mundo? Usted y yo. Cada una de las personas que me está escuchando, cada una de las personas que está viendo este video, va a entender y tiene que entender que si nació en Cristo Jesús, dentro de sí tiene la capacidad de vencer las circunstancias del mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es el arma que nosotros debemos esgrimir? Arma espiritual para vencer las circunstancias que tenemos en el mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que cada una de las personas que me está escuchando cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en sí mismo, por esa fe y por haber nacido de Cristo, nuevamente nacido de Dios, usted tiene la capacidad de vencer al mundo a través de su fe. Pero tenemos que recordar a Santiago, que Santiago nos decía que nosotros tenemos que pedir sin duda, sin sombra de duda, que no podemos ser como las olas del mar, que van y vienen, porque no vamos a alcanzar lo que pedimos. Si nosotros creemos que las circunstancias que nosotros estamos viviendo son superiores a nosotros, también debemos entender que esas mismas circunstancias, aunque son superiores a nosotros, no son superiores a Dios y que no hay nada imposible para Dios, pero lo tengo que creer. La manera de vencer el mundo, la manera de poner en movimiento todo aquello que se detuvo, todo aquello que se perdió, la manera de restituir y de recuperar es por la fe. Dice la palabra del Señor también que nosotros debemos entender la condición para que haya restitución. La palabra nos enseña que la restitución se produce por nuestra conversión, requisito para que nuestra vida sea restituida, que haya conversión. Voy a decir esto y aunque parezca fuerte, es una cosa que nosotros debemos evaluar en nuestra relación personal con Dios. Nosotros decimos ser hijos de Dios. Nosotros decimos ser creyentes. Nosotros decimos ser católicos, cristianos o evangélicos cristianos. Bueno, como quiera, quien me esté escuchando, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros sí realmente llevamos ese concepto de cristiandad, de conversión a nuestro corazón y está manifestada en nuestra vida con hechos. Porque no se trata de lo que yo diga, se trata de que al conocer a Cristo Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo, yo realmente tenga una conversión. ¿Qué es conversión? Cambio. La conversión es un cambio de vida, un cambio de manera de pensar, un cambio en mis actitudes, un cambio en mi lenguaje, un cambio en la forma en que trato a mi familia, a mi cónyuge, a mis hijos, a los que se relacionen conmigo. Dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, es la condición que directamente el Señor le dijo al pueblo de Israel. Le dijo, si tú ¿te conviertes de qué? De la manera de vivir, de la manera de pensar, de la manera de hablar, de la manera de actuar, de la manera de reaccionar, de la manera en que trata a las personas alrededor suyo. Si se convierte, yo le restauraré. ¿Qué quiere decir eso? Que la conversión es el requisito de la restauración. Si no hay conversión, no hay restauración, no hay restitución, no hay cambio en nuestras circunstancias, porque vamos a tener que seguir luchando en nuestras fuerzas. Pero si nosotros nos convertimos al Señor, hay promesa del Señor que Él restaurará todo lo que hemos perdido. Y delante de mí estarás. Esto quiere decir que estaremos en proceso de obediencia, de acatar sus mandatos y de vivir como la palabra nos dice. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase
ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Usted tiene que ser consciente de la lucha diaria y cotidiana que usted vive en el mundo. La palabra nos está diciendo, no solamente se tiene que convertir, sino que tienes que hacer una tarea. Tú tienes que ayudar a entresacar esas personas que Dios pone delante de ti y darle la oportunidad de que esas personas conozcan al Señor. Y así te convertirás en la boca de Dios. Así te convertirás en el mensajero de Dios. Y tú estarás haciendo la tarea y tú estarás haciendo lo que el Señor te dice. Y dice la palabra que vas a luchar contra el mundo, vas a luchar contra las influencias que el mundo pretende poner delante de ti. Circunstancias de presión, circunstancias de dificultad, circunstancias en las que aparentemente te ves obligado a aceptar actuar como el mundo te dice. Pero dice, no te conviertas a ellos. Si ya te convertiste para que yo te restaurara, si ya eres un hijo de Dios, no vuelvas a las costumbres y a la forma de vida que el mundo te propone, porque esa no te llevó a ninguna parte. Da tiempo, espera y ten fe en el Señor, que si te conviertes y cambias tu manera de vivir y tratas de influenciar a tu mundo o al contexto en el que vives, el Señor te va a restituir. También dice la palabra del Señor, y aquí vamos a tener que entender. Dios transforma todas las cosas, aún las negativas, a nuestro favor. Si usted hace una evaluación de su vida y cuenta desde el momento en que se convirtió al Señor, usted empezará a darse cuenta que las cosas que fueron negativas en el pasado, Dios hoy las está usando como fortaleza para tu vida futura, para el presente que estás viviendo. Lo que ayer era debilidad, hoy se convierte en una experiencia valiosa para tú hacer la tarea, para vivir una vida diferente. Dice la palabra del Señor y es una promesa que usted conoce perfectamente, Romanos 8:28, estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. La pregunta es, ¿tú eres llamado por el Señor? ¿Has sido llamado por el Señor? Entonces, si has sido llamado por el Señor, se cumple el primer requisito. El segundo requisito, ¿cuál es? Que tú ames al Señor. ¿Cómo se manifiesta el amor al Señor? El amor al Señor se manifiesta en obediencia. Téngalo claro. No se trata de que tú digas que tú amas al Señor. Tú tienes que obedecer lo que el Señor te dice. Esa es la mejor y más grande manifestación de amor al Señor, nuestra obediencia. Y entendamos que nosotros somos parte de un plan del Señor. Entonces, Él organiza todas las cosas para bien a aquellos que le aman, a aquellos que le obedecen, a aquellos que entienden que Él tiene un plan para nosotros. Pero hay algo más difícil quizás que nosotros no podamos entender. Lo que nos falta no lo alcanzaremos con dinero. A ver, nosotros en nuestro mundo natural, en la sociedad, en el ambiente familiar, todos luchamos por tener dinero. Y pareciera que fuera el motivo, pareciera que fuera el principal propósito de nuestra vida, tener dinero. Pero ¿cuántos, y usted tiene que ser testigo de eso, cuántos tienen dinero, tienen posición, tienen poder, pero no son felices, no son plenos, no están conformes consigo mismo? Entonces, entender que nuestra reposición, restauración de las cosas que necesitamos, no las vamos a alcanzar con dinero. Entonces, dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2. Es un versículo tremendamente interesante que nosotros debemos entender en su dimensión. Dice la palabra del Señor. Perdón.
Creo que lo perdí por acá. Bueno, dice la palabra del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Venid a las aguas, dice el Señor. ¿Qué significa venir a las aguas? Venir al conocimiento de la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos sedientos de algo que no es lo natural. Estamos sedientos del agua. ¿Cuál es el agua según la palabra? El conocimiento de la palabra. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, ¿sí? Los que no tengan dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nosotros vamos a tener en algún momento de nuestra vida que entender que el mundo considera el dinero el elemento básico de nuestra realización, de nuestras victorias, del cumplimiento de nuestras cosas. Pero la palabra y la doctrina que nos enseña el Señor nos está diciendo que no es el dinero que ofrece el mundo lo que hace que yo tenga lo que necesito, sino la relación espiritual que yo tenga con Dios. Y dice y agrega, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Nos está diciendo, mientras nosotros sintamos en nuestro corazón, en nuestro intelecto, en nuestra razón, en todo nuestro ser, sintamos que el dinero es la solución, nosotros estamos lejos de entender la grande y maravillosa bendición que significa creer en el Señor de manera real. Mientras nosotros dependamos del dinero, nosotros estamos despreciando la mejor y mayor bendición posible, porque el Señor nos dice, si nosotros comemos del bien, quiere decir de la palabra, de esa agua en la que nosotros estaremos en capacidad, así no lo entendamos, así no sepamos cómo, pero la provisión llegará, la bendición llegará, la solución llegará, la salud llegará, todo será restituido. Y la palabra nos lo reitera y nos dice en que nuestras necesidades serán satisfechas desde el reino. Aquí nosotros tenemos que aprender a vivir como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que fuimos separados y apartados. Las necesidades que nosotros tengamos, lo que nos falta, no nos lo va a dar el dinero, no nos lo va a dar el mundo, no, lo van las, no nos lo van a dar las personas, ni mi profesión, ni mi capacidad intelectual. Las cosas que yo necesito siendo hijo de Dios serán proveídas porque nosotros estamos en el reino. Desde allá serán proveídas las cosas. Nosotros necesitamos vestuario, alimentos, salud, educación para nuestros hijos, pagar el arriendo, tener casa, tener medios de transporte, todo lo que usted quiera. Si usted lee los versículos que vamos a hablar de anteriores a este que vamos a hablar, va a encontrar que hay una serie de cosas que se necesitan, pero el Señor, ¿qué dice? La palabra del Señor nos dice en Mateo 6:33, y usted lo conoce perfectamente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces lo invito a que vaya a Mateo capítulo 6 del 33 hacia atrás y vea la lista de cosas que son proveídas por el Señor cuando nosotros buscamos el reino y estamos en el reino. Eso quiere decir, y reitera lo que decíamos en el versículo anterior, que nosotros afectaremos desde el reino nuestra vida natural. Lo que nosotros necesitamos, lo que nos falta, que parece muy material el dinero, que falta para el arriendo, para pagar la luz, para pagar el agua, para la educación, todo eso que usted ve natural. Lo que nos está enseñando la palabra es que todo eso se afectará en la medida en que nosotros estemos en el reino, en la medida en que nosotros entendamos que estando en el reino, nosotros tendremos la capacidad de afectar nuestras circunstancias naturales. Es una promesa. Dice el Señor, primeramente,
O sea, esto quiere decir que antes de pensar en el dinero, empecemos por pensar en Dios. Antes de pensar en el dinero, empecemos a pensar en mi relación con Dios, en ponerme a cuentas con Él, en orar, en creer, en entender que a través de la palabra yo recibiré la restitución de la que hemos venido hablando. Pero también la palabra me enseña, y es maravilloso el plan del Señor, que mis capacidades, lo que yo necesite para actuar en este mundo, desde el reino para afectar lo natural, esas capacidades que yo necesito para vivir, para luchar, para no darme por vencido, esas capacidades me las da el Señor. Entonces, las capacidades para la lucha serán dadas a los que confían en el Señor. O sea, aquí aparece otro elemento, nuestra confianza. Estamos hablando de la fe y hemos venido hablando de la fe en los últimos programas, pero tenemos que ser claros que la fe no puede ser obviada en ningún momento de nuestra relación con Dios. Entonces, la fe, ¿sí? Significa confianza, confianza en el Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40 versículo 3. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto quiere decir que la palabra del Señor nos está certificando que nosotros tenemos necesidad de lucha, que nosotros tenemos necesidad de hacer nuestras cosas. Claro, entendiendo desde el reino, desde la fe en nuestro Señor, desde la entrega, desde la dependencia absoluta en el Señor. Pero nos está diciendo también que aquí en lo natural, si nos fatigamos, el Señor va a renovar nuestras fuerzas. Que si nos cansamos, el Señor renovará nuestras fuerzas. Con la condición, ¿cuál? De que confiemos en el Señor. Para los que esperan en Jehová. Los que esperamos en el Señor somos los que confiamos en el Señor. Los que esperamos en el Señor son aquellos que creemos que el Señor, como hoy dice la palabra y el título de la predicación, por fe nos restituirá. Esto nos lleva a decir que el tiempo de la restauración, el día de la restauración ha llegado. La humanidad lo está haciendo a su manera. La humanidad está tratando de salir de la pandemia, de la situación. Cada quien con sus intereses, pues está buscando cómo salir. Los negocios, abriendo el comercio, abriendo pues, todo lo que comercialmente se hacía. ¿Sí? Cada quien está buscando cómo abrirlo. Pero el Señor nos está diciendo hoy, para los que creemos, para los que tenemos vida espiritual en Cristo Jesús, que el día ha llegado. Pero lo tenemos que hacer, como decíamos en el segundo tema, con fe. Es la fe, el arma espiritual que vence al mundo. Dice la palabra del Señor. Miqueas, capítulo 4, versículos 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Está hablando de tres condiciones. Está hablando de la que está cojeando, de la que tiene problemas de salud, la que está descarriada, la que buscó soluciones en el mundo, esa oveja que se apartó, esa oveja que perdió el horizonte, aquella persona que por las circunstancias ha sido afligida en una prueba difícil, dice el Señor que las juntará. Y dice, y pondré a la coja como remanente. ¿Esto qué traduce? Esto traduce que esa oveja que estaba coja, que estaba débil, que estaba enferma, será puesta como líder de pueblos, de ciudades, de barrios, de naciones, porque es el remanente que tendrá la capacidad de elevar su oración ante Dios y ser escuchada. Está diciéndole la palabra que cuando usted está en ese proceso de debilidad, Dios te va a llamar, Dios te va a acoger, Dios te va a traer hacia Él y Dios te va a convertir en la voz de Él para el pueblo. Aquella que es capaz de hablar ante el pueblo, aquella que tiene el poder en su palabra de elevar oración, intercesión y ruego. Y el Señor
la escuchará. Por eso es remanente, porque los que somos remanente en Cristo Jesús somos escuchados. Y dice, y a la descarriada como nación robusta. Aquella que se perdió, aquella que se enfrió, aquella que se alejó en estos 3 años, Dios restituirá las condiciones y esa persona será robusta. ¿Qué significa robusta? Significa una persona fuerte, una persona que tiene capacidad física, una persona que tiene forma de reaccionar a la circunstancia. Pero dice que la convertirá en nación, o sea que va más allá de ser persona, que esa persona va a tener la capacidad de influencia sobre los demás y será ejemplo, será estandarte, será ese líder, será esa persona que va adelante, guiando a otros que están en debilidad. Entonces, Dios nos dice que el día de la restauración ha llegado y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Entonces, la promesa de restitución que se gana a través de la fe, a través de la conversión, nos está diciendo que debemos creer que el tiempo ha llegado. El mundo lo ha entendido. El mundo está pensando, empezando a cambiar, empezando a restituir las cosas. Pero es que la restitución del mundo no es para nosotros. La restitución del mundo es para el mundo. Para nosotros la restitución es la que viene del reino. Dice la palabra que nosotros debemos tomar decisiones. Esas decisiones son las básicas en nuestra vida. Pareciera que nosotros olvidamos los procesos básicos de los inicios en los que nosotros nos convertimos al Señor. Pero recuerdo un versículo que para mí es trascendente. Dice la palabra del Señor en pregunta, ¿estás dispuesto a abrir la puerta al Señor? Porque la única manera de estar en el reino para afectar desde el reino lo natural y tus circunstancias es que tú hayas iniciado una relación con el Señor. Un versículo que usted conoce perfectamente. Apocalipsis. Vamos a ver que tengo por aquí un pequeño problema. Listo. Apocalipsis 3:20. Te lo recuerda fácilmente. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted puede tomar esa decisión. Puede que en estos 3 años usted haya enfriado su relación con el Señor. Puede que en estos 3 años hayan pasado muchas cosas que le hayan debilitado en la fe. Puede que en estos 3 años usted inclusive pueda estar disgustado o disgustada con el Señor. Pero el Señor te está diciendo, estoy a la puerta. Reconcíliate conmigo. Reconcilia esa relación que te permitirá cambiar tus circunstancias. Reconcíliate conmigo y tendrás la oportunidad de ver a través de tus ojos cómo se restituirá todo lo que en estos 3 años se detuvo. El negocio, la relación, la situación, la circunstancia, todo lo que usted ya sabe y que por eso le pedí al principio que le pidiera al Espíritu Santo que lo trajera a su corazón. ¿Está dispuesto a recibir al Señor? Dígaselo en tus palabras, en ese momento, en este momento en que estamos entendiendo la palabra. Dígale al Señor, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero restituir, primero que todas las cosas, mi relación contigo. Yo quiero fortalecerla, yo quiero crecer en el reino para tener la capacidad de ver restituidas todas las cosas en mi vida. Reciba al Señor, reconcíliese hoy con Él, hable con Él y dígale, Señor, hoy te necesito. Entra a mi vida, cámbiala, restituye, modifica, quita lo que no es necesario en mi vida, lo que no es tuyo, porque quiero estar en la posición, la actitud correcta. Pero entendemos y sabemos que como seres humanos también tenemos emociones y una de las emociones más difíciles de controlar es el temor. Pero la palabra del Señor nos dice, ¿por qué temer si Dios nos sostiene y nos ayuda? La palabra nos dice en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios. Lo tenemos claro, ¿cierto? Jehová es nuestro Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo
te ayudo. Por eso, el tiempo de la restitución ha llegado. Pero lo tenemos que entender que no estamos en el proceso de restitución del mundo, sino en la restitución espiritual, en la restitución del reino. Esa restitución que llega por la conversión, esa restitución que llega por la fe en el Señor, esa conversión que nos lleva a hacer los cambios necesarios en nuestra vida, que Dios nos da las herramientas, que Dios nos da las capacidades, que Dios nos ayuda, que Dios nos acompaña. ¿Qué más necesitamos para ver restituida en nuestra vida lo que se ha detenido y lo que se ha perdido? El Señor está con cada uno de nosotros para que lo que, como dice el primer versículo que analizábamos y que veíamos en el momento de iniciar en Joel 2, 25, 26, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis, la promesa, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nosotros debemos tomar la palabra, llevarla a nuestro corazón y entender que Dios determinó la restitución y restauración en nuestra vida a través de la fe. Dios les bendiga. Permítame orar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor, porque en estos 3 años se detuvieron cosas. En estos 3 años perdimos cosas. En estos años nuestros planes, nuestros proyectos, todo eso que habíamos pensado, Señor, por las circunstancias fueron detenidas y no dependía de nosotros, Padre Santo. Y hoy tu palabra nos dice que el tiempo de la restitución y de la restauración por la fe ha llegado. Pero necesitamos entenderlo. Necesitamos que tu palabra esté en nuestro corazón y sea escrita de tal manera que tengamos fe, confianza y certidumbre que esa palabra se cumplirá a partir de hoy en nuestra vida. Digámosle al Señor en nuestro corazón que tenemos necesidad, que tenemos faltante en todas las áreas de nuestra vida, pero que tomamos para nosotros esta palabra de restitución, esta palabra que nos dice que las cosas nuestras que perdimos a través de estos 3 años serán restauradas. En el nombre de Cristo Jesús, hoy declaramos para cada uno de mis hermanos, los que se conectaron directamente, los que ven en diferido este video, hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que el tiempo de la restauración para los hijos de Dios llegó. Que ese tiempo se cumplirá a partir de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Dios les